Saludos estudiantes, aquí estamos con la parte de frenos, capítulo de frenos, capítulo 16 del Chiglio octava edición y correspondiente al tercer corte de la materia de elementos de máquinas. Para este ejemplo vamos a hacer dos ejemplos en un solo video. Este es un freno de una puerta, un freno a escala que tiene un pivote aquí en el punto A, y la superficie que está en la parte de abajo se puede desplazar a la derecha o a la izquierda. Es de sección cuadrada. Aquí tenemos el ancho W1, W2 perpendicular a la pantalla. Tenemos la distancia B, que es el punto de aplicación de la fuerza desde el eje X, donde está aplicada el pasador A. Tenemos el ancho del freno. Tenemos C, que es la distancia donde comienza la almohadilla. Y aquí tenemos la distribución de presiones, ¿ok? En este caso vamos a asumir que la distribución de presiones es uniforme para hacer los cálculos más sencillos. En el punto A hay dos reacciones, una en X y una en Y, producto de cuando se aplica la carga genera estas reacciones en el pivote A. Aquí tenemos los casos cuando se desplaza a la izquierda y a la derecha, cómo se comportan las reacciones. De todas maneras el material del libro va a estar en el aula. Es muy importante que lo lean todo, que tengan claros los conceptos para poder realizar los ejercicios. Dice así: el tope de puertas que se presenta en la figura 16.2a, que es la que vimos anteriormente, tiene las siguientes dimensiones. A tiene un valor de 4 pulgadas, B de 2 pulgadas, C de 1,6 pulgadas, W1 1 pulgada y W2 0,75, donde W2 es la profundidad de la almohadilla hacia el plano de la página. Para un movimiento relativo hacia la izquierda del piso y una fuerza de accionamiento F de 10 libras y un coeficiente de fricción de 0,4, utilice una distribución de presión uniforme P promedio y encuentre las reacciones en X y Y P promedio y la presión máxima P sub A. Después repita el inciso A para un movimiento relativo hacia la derecha del piso. Y después viene el modelado de la presión normal, que será el aplastamiento de la almohadilla como si estuviera compuesta por muchos resortes pequeños. Este inciso, aunque está aquí, no lo vamos a resolver porque no será evaluado, igual que el inciso D. Entonces vamos a empezar con la solución. Se tienen las ecuaciones que estaban en la parte anterior de R de X y R de Y. Sería F por P promedio, W1, W2. Sustituimos los valores conocidos y nos quedan en función de P promedio, 0,3 por P promedio. Igual para la reacción en Y es F menos P promedio por W1, W2. Quedaría 10, que es el valor de F, menos estos valores. Al final quedaría como 10 menos 0,75 P promedio. Después con la ecuación E, que dice que la fuerza F es W2 sobre B por la integral de todo lo que tenemos aquí más la otra integral. Resolviendo estos valores podemos hallar a F en función de P promedio. Es importante señalar que la integral va de 0 a 1 porque el ancho de la almohadilla que tenemos aquí es de 1. Si este valor varía, pues la integral debe variar. Seguimos y entonces decimos que P promedio es igual a F, que es el valor conocido de 10, entre el valor que nos da, y nos da que P promedio es de 7,207 psi. Rx, Ry se pueden calcular porque ya tenemos los valores, las ecuaciones anteriores. Aplicamos los valores de P promedio y la fuerza normal N sobre la almohadilla, dada por la ecuación de F menos Ry, da estos valores, da 5,405 libras fuerza hacia arriba. Siempre N es contraria a la fuerza. La línea de acción que pasa a través del centro de presiones que se encuentra en el centro de la almohadilla. La fuerza de fricción S resultaría F por N, que es la componente de fricción, sería el factor de fricción o el coeficiente de fricción por el valor de N, y da 2,162. Luego lo que viene aquí es una sumatoria de momentos, con respecto al punto A, que deben ser iguales a 0 si está bien realizado. La otra parte, en el sentido de que la almohadilla, aquí lo que viene es que
como lo dijimos que era una distribución de presiones uniforme, P sub A es igual a P promedio, ok, que este es el valor de la presión máxima, por decirlo, y vale 7,207 al igual que P promedio. Luego, calculando en función de las presiones, tenemos R de X y R de Y. El inciso B es cuando gira hacia el lado contrario. Y aquí hay un pequeño error en el libro. Si ustedes observan, cuando la segunda integral debería ser un signo menos. Y aquí aparece ese signo cuando ya se hace la integral. Entonces deben sustituir aquí en las ecuaciones, aquí en este punto va un signo menos y aquí va un signo menos para que dé esto, porque si no va a dar igual que la sección anterior y no va a haber ninguna diferencia. Resuelto esto, se tiene el valor de P promedio, se tienen igual las reacciones y en la respuesta dice la fuerza normal N sobre la almohadilla es de 10 más 30, o sea 40 libras hacia arriba, y la fuerza cortante de fricción es de 0,4 por 40, que da 16 libras hacia la derecha. Ahora se verifica con la sumatoria de momentos en A. Y dice lo siguiente: observa que el cambio de la presión promedio de 7,02 psi en la primera parte hasta 53 psi también advierte que las direcciones de las fuerzas han cambiado. La presión P sub A es la misma que P promedio, que se ha modificado de 7 psi a 53,3 psi. Entonces, en el sentido que se gire hacia un lado o hacia otro el piso sobre el cual está actuando el freno, pues va a cambiar indudablemente los valores. En este caso que teníamos aquí, la P promedio se hace mayor para el inciso B. Eso es debido a que como el movimiento va como hacia adentro del patín, tiende a incrustarlo y hace una mayor presión, o sea el movimiento va a favor del freno. Cuando se mueve hacia el lado izquierdo, pues tiendes a levantar más bien el patín y el frenado es mucho menor. Esta parte que viene aquí a continuación es para la otra distribución de presiones que nos vamos a hacer. Después tenemos la otra parte de teoría de embragues y frenos. Tenemos cómo se deducen todas las ecuaciones en base a los ángulos. Y como dije, es muy importante que lean y estudien las ecuaciones porque en el ejemplo no están tan específicas. Y sí voy a aclarar algunas cosas que son importantes en cuanto al ejercicio, para que no haya confusión. El ejemplo 16.2 dice: el freno de la figura 16.8 tiene 300 milímetros de diámetro y se acciona mediante un mecanismo que ejerce la misma fuerza F en cada zapata. Estas son idénticas y tienen un ancho de cara de 32 milímetros. El forro es de asbesto moldeado con un coeficiente de fricción de 0,32 y una limitación de presión de 1000 kilopascales. Calcule el máximo, la fuerza de accionamiento en F, la capacidad de frenado y las reacciones en el pasador de la circulación. Aquí tenemos el dibujo, nos dan el diámetro, nos dan todas las medidas, las distancias que hay entre los pivotes y hacia el centro, y nos dan la distancia donde está actuando la fuerza F. Aquí es importante lo siguiente, estos valores son muy importantes. Las integrales, como son trigonométricas, son en función de los ángulos. Es muy importante ver el ángulo en el que está el pivote o el pasador, que es donde la zapata puede girar, ver cuánto es el ángulo que recorre toda la zapata, porque en algunos casos no tiene material como eso está en función del seno, cerca de 0 grados, acá casi no hay frenado. Entonces muchas veces en la realidad pues el material frenante no viene desde el pasador, sino que viene más acá, porque esta contribución de frenado es muy poca. Y hasta dónde llega el ángulo de la zapata, porque estos valores los vamos a introducir en las ecuaciones. Aquí dice el lado de rotación, es decir que una zapata va a ir a favor del frenado, o una banda como le decimos acá, y la otra va a ir en contra. La del lado derecho va a tender a incrustarse y la del lado izquierdo va a intentar salirse, porque el movimiento hace que se desacople. Otra cosa importante, cuando hablan del seno de θ, para este caso, como el material de frenado es mayor de 90 grados,
se considera que seno de tita A son 90 grados porque es donde la función seno toma su máximo valor. Si la zapata fuese más pequeña de 90 grados, por ejemplo 75 grados, el seno de tita A, en ese caso tita A pues sería el máximo valor que tenga la zapata, en ese caso 75. No colocar seno de 90 porque solamente es para zapatas que superan los 90 grados. Dicho esto, vamos a empezar con la ejecución del ejercicio. Dice acá, la zapata derecha es autoenergizante, por lo cual la fuerza F se determina bajo el fundamento de que la presión máxima ocurrirá en esta zapata. Aquí los ángulos tita 1 sería 0 grados, tita 2 126 y tita A 90 grados. Ya expliqué por qué tita A es 90, porque la zapata tiene 126 grados. Aquí se ve el primer ángulo. La integral que vamos a hacer va desde este punto hasta acá. No colocar 24 grados porque ahí no hay material. Y el punto donde está el pivote es este. De aquí en adelante se hace la integral. Sería de 0 a 126. Aquí dan los valores. Tita 1 y tita 2, 0 y 126. Tita máximo, tita 90 grados. La distancia A simplemente es una distancia. 112 es una hipotenusa. Es la distancia que hay desde el centro geométrico del freno, o sea, desde el centro del círculo hasta donde está el pasador A, que sería 50 cuadrado más 112 al cuadrado. Eso da 122,7. Esa es la distancia que hay desde el pasador hacia el centro. Y la integral aquí dice que es la 16.2. Van a buscar en las respectivas ecuaciones cuál es esa ecuación. De todas maneras vamos a verla rápidamente. Aquí está. Este es el momento producto de fricción, ¿ok? Y es la integral que queda expresada de esta manera: F por PA por B por R sobre el seno de tita A, la integral de tita 1 tita 2 del seno de tita por R menos A coseno de tita diferencial de tita. Volviendo al ejercicio, aquí están todas las ecuaciones enumeradas que se usan en el ejercicio. Hacemos la integral. Esta ya prácticamente es la respuesta de la integral. Menos coseno integral del seno y un medio seno cuadrado de tita es la integral del seno por el coseno. Sustituyendo, evaluándola, recuerden que se evalúa el límite superior menos límite inferior. Para este caso, aquí tendremos R. Aquí se reacomodó la integral porque el coseno de 0 es 1, eso da R. Pero como sale otro, se saca un factor común menos para que quede de esta manera. Y aquí tendríamos la expresión para las fuerzas de fricción en la zapata. En este caso es la derecha. Es una ecuación para cada zapata. Entonces, sustituyendo valores da que el momento de fricción es de 304 Newton por metro. De la misma manera usamos ecuaciones, en este caso la 16.3, que tiene que ver con los momentos por las fuerzas normales. Es otra ecuación. Y aquí es donde tienen que tener mucho cuidado. Aquí ya están resueltas las integrales, los ángulos son los mismos, pero fíjense que aquí está tita medio, ok, que queda aquí como tita 2, donde es 0, pues obviamente este valor es 0, pero en tita 2 tiene este valor. El seno se hace 0 en 0, por eso no están puestos. Siempre cuando hablamos en 0 aparecen son los cosenos. Entonces este valor que está aquí son radianes, porque el ángulo, cuando no proviene de una función trigonométrica, están radianes. Tienen que tener cuidado con eso, y por eso aquí está la conversión, ok. O sea, si yo introduzco este valor 126 grados acá, para que sea válido en la ecuación, como no está asociado a una función trigonométrica, lo debo convertir a radianes. ¿Y cómo lo convierto? Multiplicándolo por pi y dividiendo entre 180. ¿Ok? Si colocan aquí valores de grados hexadecimales como 126, pues va a dar un valor erróneo y va a estar mal. Bueno, con esto aclarado, el momento en n da 788 newton por metros. Y aquí tenemos las fuerzas promedios, que son la diferencia de los momentos normales menos los de fricción sobre c, que en este caso c es la distancia que hay desde los
a ver, desde donde están los pasadores hasta donde se aplica la carga. Por eso das 100 más 102. Entonces eso nos da un valor de 2,28 kilonewton. Aquí el par de torsión se calcula como T sub R mediante la ecuación 16.6 y da un valor de 366 newton por metro. El par de torsión con lo que contribuye la zapata izquierda no se puede obtener hasta que se conozca su presión máxima de operación. Las ecuaciones 16.2 indican los momentos tanto de fricción normal son proporcionales a esta presión, pues así tenemos que Mn para la zapata izquierda y Mf son los valores de presión que nos da dividido entre la presión máxima que nos daban como dato en el ejercicio. En este caso de F para la zapata derecha se restaban, aquí se suman. El valor de F lo conocemos porque el ejercicio dice que la fricción está diseñada de tal manera que la fuerza F es aplicada a ambas zapatas por igual. Como tengo ese valor, puedo resolver que la presión P sub A es de 443 kilopascales para esta zapata. Y luego hallo el T sub L por esta ecuación y nos da que T sub L es de 162. Entonces, el par de torsión total, es decir, la capacidad de frenado que tiene el freno como tal, sería lo que aporta la zapata derecha, disculpen, de drive con la zapata izquierda, que sería 366 más 162 serían 528 newton por metro, el valor total del par de frenado que puede aplicar ese freno tal cual como está diseñado. Ahora, como se deben calcular las reacciones en el pasador, hay unas ecuaciones que están establecidas de A y B, que son los factores A, B y D, que son unos factores que se sustituyen en estas ecuaciones para poder calcular la reacción en X y la reacción en Y. Una vez que tengamos los valores de R de X y R de Y aplicando estas ecuaciones, viendo quién es A, quién es B y quién es D, pues hallamos la resultante, que es la hipotenusa, que da 5,04. En el otro pasador tenemos otras ecuaciones, calculamos otra reacción y esta es mucho menor, ¿ok? En la zapata izquierda, porque está aplicando menos, al aplicar menos par de frenado, pues tiene reacciones más pequeñas y da este valor. Entonces aquí está un dibujo de lo que es la carga, las componentes de la carga. Estas componentes, F de X está alineado con R de X y R de Y está alineado con R de Y. Fíjense que se usa un sistema auxiliar, se rota el ángulo que tiene para este caso la carga, ok, sería el ángulo que está aquí arriba, y mediante componentes podemos hallar las respectivas reacciones. Estas reacciones en este lado de la zapata derecha son mayores, fíjense el tamaño que tiene aquí R contra este, debido a que esta es autoenergizante, quiere decir que contribuye por la rotación. Como va en este sentido, el freno frena mejor. Y aquí dice, en este ejemplo se muestra de manera contundente el beneficio que se obtiene al configurar las zapatas para que sean autoenergizantes. Si la zapata izquierda se invierte para tener el pasador en la articulación de la parte superior, podría aplicar el mismo par de frenado de torsión que el anterior. Esto quiere decir que como las dos zapatas están al mismo sentido, por decirlo, pueden llegar a dar un par de frenado de 732 Newton por metro en vez de 528 y mejorar un 30%. Además, del material de fricción del talón se puede eliminar sin afectar demasiado la capacidad debido a la baja presión en esta área. En realidad el cambio podría mejorar el diseño global, ya que la exposición adicional del tambor aumentaría la capacidad en la disipación de calor. En la vida real, los frenos, las que he tenido oportunidad de ver, todos tienen esta configuración, los pivotes abajo, una serie de resortes para que vuelva a su posición inicial, y aquí en el centro va un cilindro maestro,
el cual contiene la liga de freno, o si son frenos de aire tiene los mecanismos activados la presión de aire, pero generalmente se dispone de esta manera para que el dispositivo que inicia el frenado esté aquí y active tanto las dos zapatas. Ellos lo que proponen es que este pasador esté aquí arriba, la zapata venga hacia abajo, pero para accionar el freno necesitaría un mecanismo aquí arriba y un mecanismo aquí abajo, lo cual generalmente no se usa. Bueno, eso es todo por este video, espero que les haya servido y recuerden que deben repasar todas las ecuaciones aquí, repasar lo que son las integrales de las funciones trigonométricas de funciones cuadradas y funciones de senos de ángulos dobles y cosenos de ángulos dobles para poder realizar estos ejercicios de freno. Importante lo del seno de tita A, que es el valor máximo. Recuerden, si la zapata tiene menos de 90 grados, pues se toma el último valor porque es el valor más alto del seno, y si es mayor de 90 grados, pues el valor es 90. Bueno, hasta luego.